Vamos a meternos ahora sí en la segunda nota que tiene que ver justamente con la política a nivel ciudad, a nivel territorial, algo que ya venimos tratando en el programa, pero que intentamos abarcar la mayor cantidad de voces posible. Vamos a hablar de política porteña, insisto, pero también de cómo cambió el mapa político argentino en los últimos años. Pablo Donati es legislador de la ciudad de Buenos Aires por Vamos por Más y es presidente de Republicanos Unidos en la ciudad. Su recorrido nos va a permitir analizar una pregunta que es interesante por demás y es qué pasó con aquel electorado liberal republicano que hace algunos años buscaba una alternativa propia y que hoy se reparte entre el PRO, la Libertad Avanza y distintos espacios republicanos. Y él además forma parte del oficialismo porteño en un momento en donde la ciudad enfrenta desafíos justamente vinculados a seguridad, espacio público, desarrollo urbano y la relación del gobierno nacional. Vamos a hablar de esto y un poco más porque hay muchos temas en el tintero, pero antes de presentarlo. ¿Cómo estás, Pablo? Acá Ezequiel del Pino Yamne te saluda. Ay, ay, ay. ¿Me escuchás bien, Pablo? No, se te escuchó entrecortado, pero buenas tardes, Ezequiel, buenas tardes a los oyentes. Bien, vamos a meternos entonces rápido en las preguntas, si es que todo anda más o menos. Digo, con todo este recorrido que vos tuviste desde el principio, insisto, con toda la trayectoria antes de llegar a ser el presidente de Republicanos Unidos en la ciudad, digo, ¿imaginabas este escenario político que hoy tiene la Argentina y más específicamente la ciudad? No, la verdad que no, cuando empecé mi recorrido, yo no provengo de una larga militancia política, no soy una persona joven, tengo 63 años, me sumé en la cuarentena, pero cuando me sumé, no, el escenario era claramente otro. Y bueno, nada, hoy nos encontramos con una realidad nacional y en la ciudad también, distinta a la que me vio en el momento a mí, en su momento, incorporarme a la política, ¿no? Sí. Este, si quieres analizamos puntualmente qué es lo que ha estado cambiando. Son tan dinámicos los escenarios a nivel nacional. La ciudad es un poco más estable, que, bueno, nada, cualquier análisis que hagamos hoy va a perder efectividad dentro de 2 meses, 3 meses, ¿no? Y esto que hablaste justamente, ¿no? De cualquier análisis que se pueda ver, que se pueda hacer, digo, y la efectividad dentro de un par de meses, lo llevo también al espacio donde vos estás presidiendo, insisto, Republicanos Unidos dentro de la ciudad. ¿Qué lugar Ah, ocupa hoy el espacio en particular y cuál crees que pueda ser el espacio a futuro pensando justamente en toda esta dinámica en la que estamos inmersas, no solo en la política, sino en la propia Argentina? bueno, primero que quiero decir es que obviamente con nuestra mirada liberal no teníamos absolutamente nada que ver con el espacio que gobernó durante 16 de los últimos 20 años la Argentina. Me estoy refiriendo al peronismo, kirchnerismo, Sí. como quieran denominarlo. Con lo cual, Milei eh, tiene nuestro apoyo. Voy a hablar en carácter de presidente de Republicanos Unidos, Sí. en este momento. Tiene el apoyo de nuestro partido, tiene el apoyo, digamos, del liberalismo en general, hacia, eh, hacia la mirada macro, para decirlo de alguna manera, con algunas diferencias que nosotros tenemos puntuales, pero nadie puede negar que vivió un país con una bomba atómica a punto de detonar, y hay que reconocerle tres méritos muy grandes, que es haber desactivado esa bomba, Sí. haber concientizado a la sociedad de la importancia del equilibrio fiscal, y habernos puesto en el camino correcto, ¿sí? Dicho esto, no compartimos con el gobierno nacional, o más puntualmente con el Poder Ejecutivo, con Javier Milei Sí. y su entorno, las formas con que se manejan. Creemos que las formas hacen al fondo, las descalificaciones, las agresiones, la intolerancia. Digo, si hay algo que caracteriza a los liberales es, es, es su capacidad de aceptar eso.
y es más, en algunos puntos creer que el disenso enriquece. Entonces, no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo con la falta de institucionalidad que vemos en las conductas desde el Poder Ejecutivo. El caso, digamos, más, obviamente, más nombrado es el de Adorni, pero no, me puedo remontar al caso del hijo. Sí. Digo, hay una larga cuestión, hay una larga lista de cuestiones que nos diferenciarnos claramente de la postura del gobierno nacional en ese sentido. Dicho esto, eh, bueno, nada, el, el, país va a depender, digamos, los escenarios que el país va a tener van a depender de la evolución económica. La evolución económica, como todos sabemos, se está dando de modo dispar. Hay sectores que están creciendo a tasas importantes y Sí. hay sectores que están cayendo. Eh, Básicamente se está apoyando el crecimiento de la economía en estos cuatro sectores que podemos identificar claramente, que son el de la energía, el de la minería, el agro y los servicios financieros. Y estos sectores, el problema que tienen es que no tienen un derrame inmediato en el resto de la sociedad y ocupan nada más que el 16% de la mano de obra, vamos a decir, que es la que debería ser quien reciba ese derrame, para que funcione todo el aparato de la economía y no ciertos sectores nada más. Entonces, nos encontramos con una gran parte que incluye a las pymes, que conforman el 40% del PBI y ocupan el 70% de la mano de obra registrada, que están en un estado de crisis muy complicado. Sí. Y sectores como el de la construcción, la industria, la verdad que no están pasando por un buen momento. Entonces, definir un escenario futuro va a depender de cómo pueda esto. Yo tengo mis reservas respecto de que el grado de crecimiento que va a seguir teniendo la economía, que se va a seguir sosteniendo, alcance a estos sectores antes de la elección del 27, como para que Milei siga recibiendo el apoyo masivo que recibió en las últimas elecciones. Ok. Pero bueno, creo que me extendí demasiado a lo No, mejor no. y me desvié de tu pregunta. No, cero. A nosotros nos interesa, Te Pablo, pido para disculpas. que, para que ni siquiera tenés que pedir perdón. Digo, a nosotros de Énfasis Sutil nos interesa preguntar y que ustedes puedan desarrollar todos los conceptos, pues son los verdaderos protagonistas. Digo, no interrumpimos, lo único que hacemos es repreguntar pensando justamente en los conceptos que suelen dar. Entendemos que dentro de los medios no se está muy acostumbrado tampoco al no interrumpir, entonces creo que es una buena manera de aportar desde nuestro lugar y aprovecho esta interrupción para preguntarte con cosas que vos dijiste antes que tienen que ver con sectores complicados, industria, hablaste de futuro, sobre el mal manejo del Ejecutivo con Lijo y Adorni, hablaste un poco del futuro de cara a las elecciones y el electorado. Digo, ¿crees que todo esto que pasó en el último tiempo, estos 90 días de mantención de Adorni dentro del puesto y recién anunciarlo ahora con todo el escándalo que pasó alrededor de Messi, que Adorni ahora deje de ser el vocero presidencial, debilitó al liberalismo tradicional? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasa o qué crees que pueda llegar a pasar pensando justamente de cara a las elecciones del 2026 con el propio Javier Milei y toda esa injerencia y ese peso dentro del Ejecutivo? Bueno, primer concepto, yo creo que este gobierno no es liberal, Ok. es libertario, es anarcocapitalista. No quiero que lo identifiquen con el liberalismo, porque el liberalismo se sostiene en cuatro patas. Uno tiene que ver con el concepto de vida, que en estos tiempos de pañuelos celestes y pañuelos verdes no se entiende muy bien, así que lo voy a correr de lado. Voy a mencionar los otros tres conceptos. La defensa a ultranza de la propiedad privada, el respeto a la institucionalidad, ahí a las instituciones, por supuesto, Sí. libertad de las personas, entendiendo por libertad de las personas, y acá es donde a lo mejor se confunde un poco, porque mi ley habla de libertad permanentemente. El mismo Milei dice el respeto y respeto eh, por el proyecto de vida ajeno. A mí me gusta la definición de la Constitución de Estados Unidos que dice que es el derecho de cada individuo a encontrar su propio camino hacia la felicidad. Ahora,
cuando uno ve que el presidente no respeta el proyecto de vida ajeno, sino que considera no, ni siquiera adversarios, enemigos, a cualquiera que disiente mínimamente de sus ideas, de sus conceptos, de sus políticas, bueno, no estamos claramente delante de una persona que responde a los parámetros habituales de liberal, Sí, digamos. Entonces, primera distinción que hago es esa. Eh, la segunda cuestión, el caso Adorni. sí, Bueno, en lo que dije yo, que disentíamos, que es el tema con respecto al gobierno nacional, que es el tema de el respeto a la institucionalidad. Lo de Adorni es un caso que ya lleva al límite de pensar que hay una enajenación por parte del Poder Ejecutivo que no alcanza a comprender la magnitud la magnitud del daño que no es que se está autoinfringiendo, no es que solo se está autoinfringiendo, sino que se lo está infringiendo a toda la Argentina, porque la Argentina depende del buen futuro de este gobierno nacional. Entonces, en la medida que se genera un daño, nos genera un daño a todos. Y que no comprenden este concepto del gobierno de Milei, puntualmente Javier Milei o Karina Milei o quien tome las decisiones, la verdad es que es sumamente preocupante. Y claramente es algo que afecta y pega en la línea de flotación al discurso de la moral como política de Estado, al discurso con el cual Milei, antisistema, con el cual Milei arribó al poder y por, digamos, primero un 30% en la elección general, pero después en un balotaje por el 56% de los argentinos. Eh, creo, la verdad, que es algo muy nocivo que no tomen algún tipo de determinación con respecto a Manuel Adorni. Y no es nada personal con Manuel Adorni, quien conozco porque ha integrado mi partido, Republicanos Unidos. sí. Entonces, bueno, nada, es insostenible. Está en una situación insostenible, indefendible. Eh, yo diría que seguir tratando de contener a Manuel Adorni dentro del gobierno ya empieza a rayar con moral y con la falta de respeto a los argentinos. Y con esto que dijiste de las diferencias entre lo liberal, lo anarco, el sostenimiento de Manuel Adorni, me surgen tres preguntas que las voy a englobar en una también para no robarte mucho tiempo, Pablo, agradeciéndote por la buena onda y buena predisposición. Me surgen, insisto, de cara al No, no, 2027, esto de si la relación entre el PRO y la Libertad Avanza dentro de la legislatura tienen un futuro. Sí, y si en particular, si la ciudad necesita construir una identidad propia frente al gobierno nacional para tampoco depender o que no se le metan otros personajes, insisto, como fue el caso de Manuel Adorni que mencionaste recién, que lo conocías por estar dentro de Republicanos Unidos. bueno, eso va a depender de la conducta de la libertad avanza en la ciudad. Si la libertad avanza en la... A ver, yo soy de Republicanos Unidos, pero integro el bloque oficialista Vamos por Más, Sí. que respalda la gestión de Jorge Macri y está conformado mayoritariamente ese bloque por gente del PRO, ¿no? Y debo ser objetivo. El PRO le ha cambiado la cara a la ciudad en manos de Macri, en manos de Horacio Larreta, en manos de Jorge Macri. Digo, los lugares en donde administra el PRO a nivel nacional siempre son lugares que están bien administrados, bien gestionados, con el respaldo de la gente. Si la libertad avanza pretende pase por delante, eh, digamos, toda esa historia, amparado en esa elección atípica, creo yo, que se da en circunstancias muy especiales, históricas muy especiales, de mayo del 2005, en donde gana Adorno, eh, y pretende llevarse por delante todo puesto, como a veces parecieran dar a entender, y dieron a entender muy claramente en que Adorni se cayó, que era el candidato que tenían para la ciudad. Entonces, en esa situación yo creo que tiene que haber la conformación de una fuerza alternativa que nos mantenga en este camino, pero con
un sentido más republicano. Hay una gran componente de electorado republicano. El electorado de la Ciudad de Buenos Aires es el más instruido, el más politizado, el más informado de toda la Argentina. No esto. No es lo mismo una elección legislativa que una elección ejecutiva, ya que mencioné el 25. En el 27 Sí, se elige jefe de gobierno, se elige la dirección y el rumbo que quiere tomar la ciudad. Una ciudad que está acostumbrada a que haya mucha obra pública, eh, por lo menos desde que el PRO la gobierna. Tenemos obras muy grandes como la elevación del trazado del San Martín, del Belgrano, el Paseo del Bajo. Ahora la obra de infraestructura más grande de la Argentina, que es la construcción de la línea F, que ya se está licitando próximamente. Y que en la sesión de ayer obtuvimos la financiación para completar todo el trazado de la línea, digamos, para la construcción de la línea. Son 1.350 millones de dólares. Me estoy yendo muy lejos, digo. En la medida que la libertad avanza, comprenda que esto tiene que ser una construcción conjunta, yo creo que sí. existen posibilidades para que haya una alternativa unificada entre la libertad y el PRO. Ahora, en la medida que la libertad avanza pretenda ir por todo, como ha sucedido en mayo, desde mayo hasta la caída de Adorni, en sus discursos, en su relato y en sus conductas de Buenos Aires. Se hace, digo, en la medida que la libertad avanza, insista con esto, se hace indispensable, creo yo, la conformación de un espacio de consenso alternativo a la libertad avanza, pero que no cambie de camino. El camino es este. Digo, Ok. yo en eso no tengo dudas y no tengo diferencias con la libertad avanza radicales con respecto a esto. Sí, insisto, con las formas. Entonces, va a depender de las conductas que adopte la libertad avanza de ahora en adelante, creo yo. Ok. Y esto de la conducta y las votaciones lo anexo justamente a la sesión de la legislatura que hubo ayer, digo que fue larga, estuve pispeándola mediante recortes y el canal de YouTube de la legislatura, con algunas intervenciones referidas a, insisto, a la línea F, infraestructura y tantas otras cuestiones que atañen dentro de la ciudad y que venimos tocándolo con distintos protagonistas de distintos espacios. Me lleva a la última pregunta, empezando a agradecerte por la buena onda y buena predisposición que tiene que ver justamente con este concepto, ¿no? Que mencionaste vos recién de lo que le falta a la ciudad, lo que hace la ciudad, el panorama. Digo, ¿cómo ves hoy la ciudad en general? Y la otra que es más de color, digo, si te subís un taxi y nadie sabe que sos legislador, nadie sabe que sos político, ¿qué problema crees que te diría cualquier persona que está pasando en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, a ver, con respecto a la sesión de ayer, quiero contarte y contarle a los oyentes que Sí. fue una sesión muy trabajosa en donde hubo acuerdos cruzados para los distintos temas. Y esto no tiene que sorprendernos ni asustarnos, es una legislatura que está muy dispersa en cuanto a su conformación, con relación a lo que venía acostumbrada la ciudadanía, en donde había casi un monopolio del PRO y la legislatura era una legislatura, era una escribanía. Entonces ahora todo es motivo de sentarse, de buscar el consenso, tratar de construir, de negociar y bueno. Cada uno de los temas que se abordaron, 7 temas de mucha importancia, de mucha trascendencia ayer, en la sesión de ayer, que son esos proyectos de ley que se convierten en leyes, que le cambian la vida a los ciudadanos, se construyó eh, parte por parte, digamos, negociaciones con un sector, con otro sector, bueno, fue algo bastante complejo. Pero el resultado fue muy bueno, creo yo, se aprobó la ley de trapitos, que es algo que efectivamente molesta mucho a los ciudadanos, a los que van a un espectáculo deportivo masivo, un espectáculo cultural masivo, o a cualquiera que estaciona en un centro gastronómico que tiene extorsionadores. El tema de la ley de Trapito, la financiación de la línea F, se aprobó un proyecto del peronismo muy bueno, desde mi punto de vista, que es el de desendeudamiento familiar,
que son créditos del banco a tasa preferencial, a grandes rasgos lo estoy diciendo, ¿eh? Sí, Para todos aquellos que tienen endeudamientos con tarjeta de crédito, por ejemplo, que en estos momentos tenemos un grado de morosidad muy alto en cualquier tipo de deudas, por consecuencia de la crisis económica, ¿no? sí. Eh, se aprobó la desregularización de la BTV para que dejen de ser kioscos cautivos, digamos, para decirlo de alguna manera. Bueno, hubo 6 o 7 proyectos muy importantes, realmente, que le van a cambiar la vida al ciudadano de la ciudad de Buenos Aires. Con respecto a qué veo yo cuando me tomo un taxi o un colectivo o viajo en el subte, no necesito eso. Soy una persona que me gusta mucho el territorio. Sí, Mi breve trayectoria política la construí desde el territorio caminando la calle. Así que algo que sigo haciendo como legislador hoy en día es salir todos los viernes a recorrer un barrio distinto. Voy a recorrer, ya llevo recorrido 17, voy a recorrer los 48 barrios de la ciudad de Buenos Aires y por supuesto las 15 comunas. Cada viernes elegimos un barrio donde vamos a caminar y vamos a hablar con los vecinos, con la señora que vemos venir con la bolsa de compra del supermercado, nos metemos en el comercio barrial para hablar con el comerciante y le preguntamos cómo ven ellos. Eh, para que eso va a ser mucho más objetivo que lo que vea yo. ¿Cómo ven ellos las situaciones del metro cuadrado? ¿Qué es esto? La limpieza, la seguridad, la gente en situación de calle. Y con respecto a esto, lo que te puedo decir es que después de un primer año de una gestión de Jorge Macri que no había sido todo lo buena que esperábamos, sí. viene levantando de un modo bastante ostensible y notable y perceptible a los ciudadanos. Esto es lo que nosotros percibimos. Ok. En materia de limpieza, en materia de seguridad, y donde sí persiste el problema, pero acá tendríamos que hacer un programa aparte porque entiendo del tema, estoy en la Comisión de Promoción e Integración Social que lo trata, que es quien trata esta temática, persiste el problema de la gente en situación de calle. Es muy largo de explicar. Si ustedes tuvieran tiempo, yo no tengo ningún inconveniente en No, pero explicarlo, podemos dejarlo pero para otro momento porque me gusta mucho la charla. Insisto, no invitamos al piso por esta cuestión de la movilidad, pero digo, ahora que te conocimos un poco más en la entrevista y que te moves constantemente por Capital Federal, me gustaría hacer extensiva la invitación para que vengas al piso, no sé, dentro de poner un mes, un mes y medio y que charlemos un poco más largo y tendido con respecto al tema, si te parece. Me gusta esta dinámica y esta perspectiva desde la primera persona siendo político y transitando lugares que por ahí la gente no lo tiene tan internalizado. sí, es verdad, no es común. Estaría bueno. En mi bloque unas cuantas personas lo hacen, tal vez no con la velocidad de procedimiento con la que lo hacemos nosotros, que lo tenemos ya fijado como cada viernes, pero se recorre el territorio. Lo dejamos para una próxima ocasión. Yo creo que te contaría cosas muy, muy interesantes respecto de la percepción de la ciudadanía. En concreto, el metro cuadrado del ciudadano, insisto, vuelvo a decir, mayoritariamente, por supuesto, hay algunos barrios que están mejor y otros que están peor, pero lo que es transversal, la problemática que atraviesa transversalmente, aunque no lo que de Villa Riachuelo hasta Recoleta, para hablar de dos barrios que tienen estratos sociales bien diferenciados, es el tema de la gente en situación de calle. Y eso merece una explicación más profunda, porque acá el gobierno de la ciudad no puede hacer más de lo que está haciendo. Que lo que está haciendo lo está haciendo muy bien y no puede hacer más. Ok, bien, clarísimo, Pablo. Muchas, pero muchas gracias. De verdad queríamos tener tu palabra. Hacemos, insisto, extensiva la invitación para que vengas dentro de un mes y medio o un poquito más, quizás en la previa a las elecciones, para hablar de cómo está la ciudad, de cómo viene el calendario legislativo y el laburo que vos haces de manera territorial. No queríamos dejar de tener tu palabra, así que el agradecimiento es total por la buena onda, buena predisposición y desearte lo mejor de cara a lo que viene, ¿sí? Bueno, muchas gracias por el deseo, a disposición de ustedes para cuando
Gusten, Ezequiel. Y muchas gracias. A vos, buena jornada. Sí, así pasó la palabra de Pablo Donati, legislador de Cava por Vamos por Más y además presidente de Republicanos Unidos en la ciudad, sí, lugar en donde militó Manuel Adorni en la previa a su llegada al poder. Sí, hablamos de recorrido político y nos permitió analizar justamente una pregunta interesante a nuestro criterio, que es qué pasa con el electorado liberal republicano que hace algunos años buscaba una alternativa y que hoy la encuentra quizás entre el PRO, la Libertad Avanza y otros espacios republicanos, ¿sí?